Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios Todopoderoso, gloria y alabanza al santo nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda a su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias nuevamente, una vez más, por estar conectado a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Nosotros deseamos que usted, que toda su familia, sigan en crecimiento, sigan creciendo en la fe, a través de este programa, creciendo en espiritualidad, pero también a través de los diferentes programas que a este medio les hace llegar a ustedes, les hace llegar a su corazón, les hace llegar a su familia. Para quienes están por primera vez siendo parte de esta programación, les animo a que manténganse sintonizados, manténganse conectados, aprovechen las oportunidades que Dios nos da, especialmente la que le está dando en este momento. Abra su corazón a esa presencia poderosa, a esa presencia resucitadora del Señor, y tenga con el Señor Jesús un encuentro vivo, un encuentro personal con Él. Si usted también ya está trabajando en una comunidad, es parte activa de un apostolado, siga abriendo su corazón, siga teniendo esa disponibilidad y esa humildad para seguir recibiendo esa presencia del Señor, ese mensaje del Señor, y a través de ese mensaje usted siga descubriendo la importancia de seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. La importancia de crecer en esa gracia y conocimiento del Señor, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida general de servicio. Hoy vamos a seguir en unas reflexiones especiales y vamos a reflexionar sobre un tema muy importante. Ese tema le he titulado Estén preparados y vigilantes. Le invito a abrir la Sagrada Escritura a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. La palabra de Dios dice: No tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese. A que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despierto. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, para que el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa, para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes.
Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merece castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estaba pensando a través de esta palabra que pareciera que eso de esperar, eso de estar esperando no está de moda. Porque casi todo lo queremos inmediatamente. Eso lo miro yo en los trabajos. El patrón lo quiere ya. En la casa, el hijo lo quiere ya. La mamá lo quiere ya. El papá lo quiere ya. Es decir, pareciera que el arte de esperar no está de moda para nosotros. Si no, veamos este punto. Cuando nos hacen esperar en algún lugar, cuando nos hacen esperar en algún sitio, es como que si nos hicieran de menos. Nosotros nos sentimos hasta como marginados. ¿Por qué? Porque estamos esperando. Y este evangelio de San Lucas esconde una bienaventuranza para aquellos que están preparados cuando el Señor llega. Hay dicha, hay felicidad en estar atentos, en estar pendientes, para poder acoger con solicitud a aquellos que se aproximan a nuestras vidas. Hay bendición en esa hospitalidad del corazón que no se improvisa, sino que se está atento, se está preparado. Lo contrario de lo que el Señor nos dice a través del Evangelio de San Lucas es andar distraídos e impacientes o tomados por la seducción puntual del momento. Jesús nos está invitando a que tengamos una acogida perseverante, a mantener en el tiempo la duración y la intensidad del compromiso que hemos contraído. Una tarea, una palabra, una amistad o un amor. Sabemos que las personas que nos quieren, las personas nos quieren muchas veces por el tiempo que son capaces de esperarnos. Y un esperar que significa fidelidad y confianza. No tengan miedo, dice la palabra de Dios. Vean los primeros versículos. Dijo, no tengan miedo, ovejas mías. No temas, mi pequeño rebaño. Tomo estas palabras, que son las primeras de esta lectura de la Escritura, porque en estas palabras, cuando el Señor dice, no tengan miedo, ovejas mías, no temas, mi pequeño rebaño, en estas palabras se manifiesta la gran preocupación de Jesús. ¿Y cuál era esa gran preocupación de Jesús? Que Él no quiere ver a sus seguidores paralizados, frisados por el miedo, ni hundidos por el desaliento. El Señor no quiere que yo me paralice por el miedo, que yo me paralice, que yo me frise por el miedo, o que el desaliento me hunda. No. El Señor dice a través de esta escritura, cuando nos dice no tengan miedo, ovejas mías, está diciendo que los verdaderos discípulos de Cristo no han de perder nunca la confianza y la paz en el Señor. A pesar de lo que tengamos que pasar, a pesar de las circunstancias difíciles que tengamos que pasar, el discípulo de Cristo nunca pierde la confianza y la paz que ha puesto en el Señor. Por eso dice el Señor, no temas, mi pequeño rebaño, no tengas miedo, oveja mía. Nosotros tenemos que tener
la seguridad de que Jesús es nuestro pastor. De que Jesús es nuestro pastor y como dice el Papa Francisco, Jesús es nuestro pastor. El Señor va adelante, va en medio y detrás del rebaño. Va delante del rebaño para señalarnos el camino. Él está delante de mí para señalarme el camino. Él está delante de ti para señalarte el camino. Pero tú tienes que tener la seguridad de que Jesús es tu pastor, de que Jesús es nuestro pastor, que Él está delante de su rebaño. Nosotros somos ovejas de su rebaño. Por eso cuando el Señor dice no temas, pequeño rebaño mío, ovejas mías, no tengan miedo, es porque Él está diciendo yo soy tu pastor. En medio de este mundo, en medio de estas circunstancias de la vida, en medio de estas situaciones que viven de incertidumbre, de temores, de miedos a las guerras, de miedos a las enfermedades, en medio de toda esta situación, Él es mi pastor. Yo soy tu pastor, dice el Señor. Cuando dice las palabras, no temas, oveja mía, o no temas mi pequeño rebaño. Tenemos que tener la seguridad de que Jesús es el que nos está pastoreando, está delante de nosotros, está delante de su rebaño, va guiando su rebaño. Va guiándonos en la vida, va guiándonos en medio de las tormentas, va guiándonos en medio de la tempestad, va guiándonos en medio de las circunstancias más difíciles que tenemos o que hayamos tenido que pasar o estemos pasando. Él va delante, va en medio y va detrás del rebaño. Va delante ahorita para señalarnos el camino. Nos está diciendo, el mundo les podrá ofrecer diferentes caminos, pero mantén tu confianza, mantén tu paz en mí. El Señor me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra vida. Por eso se pone al frente de su rebaño. Está en medio para acompañarnos. Sí, no solamente nos guía, no solamente nos señala el camino, también Él nos va acompañando. Está en medio de su rebaño, está en medio de su pueblo. El Señor Jesús está en medio de cualquier circunstancia que estés pasando en la vida, de cualquier problema que esté azotando tu vida o la vida de tu familia. Tú no estás solo, el Señor está en medio de ti. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo palpes, el Señor está allí en medio. Allí está el Señor, en medio de esas circunstancias. Está el Señor también atrás de ti, atrás del rebaño de Él. Está detrás para poder acoger las ovejas más débiles, las más necesitadas. Y es que el Señor Jesús es también esa manifestación del Dios de la vida, ese Dios todopoderoso que sacó a su pueblo de allá de las manos del faraón. Ese pueblo que era tan numeroso y venía caminando por el desierto, pero Dios les acompañaba. Dios estaba delante, señalando el camino hacia la tierra prometida. Dios estaba en medio, fortaleciendo, animando a los que estaban desanimándose o desanimados. El Señor estaba levantando a esa gente, pero también estaba atrás, cuidando a los más débiles, aquellos que no caminaban al mismo ritmo que los que iban al frente, a la cabeza de ese pueblo que iba cruzando el desierto hacia la tierra prometida. El Señor es nuestro pastor. Tenemos que tener la seguridad de que Jesús nos pastorea, de que Jesús va delante, va en medio y va detrás del rebaño, que está detrás de su rebaño acogiendo las ovejas más débiles, más necesitadas. Si tú dices en este momento, yo solo sé lo que estoy pasando, porque hay gente que dice, si usted supiera lo que yo vivo, si usted supiera lo que yo estoy pasando,
Yo quiero decirle, quizás yo no sepa, pero el Señor sí sabe, el Señor sí conoce cuál es la historia, cuál es la situación de su propia vida. Y que déjeme decirle que Dios no le ha abandonado, que el Señor no le ha abandonado, que el Señor está allí para acogerle, para guardarle, para protegerle. Si usted se siente la persona más débil, si usted se siente en este momento el hombre más débil, la mujer más débil, la madre o el padre más débil, o ese joven o ese hijo que está débil, déjeme decirle, usted no está solo, usted está con el pastor, con nuestro Señor Jesucristo, que está pastoreándole, que está guiándole en su camino, que está en medio de usted para fortalecerlo, para levantarlo, para sacarlo de cualquier desaliento, y está atrás de su vida para acogerle y para levantarle. Si usted se ha sentido débil, sépalo que usted tiene la mano poderosa del Señor, el pastor de pastores, el Dios de Dios, el luz de luz, el que le está protegiendo y guardando. Por eso el Señor dice, ovejas mías, no tengan miedo. Mi pequeño rebaño, dice el Señor. A mí me encanta cuando habla esa palabra, mi pequeño rebaño. Es que son pocos, dice la Escritura. Y es que Jesús está mirando con ternura a ese pequeño grupo de seguidores. Yo sé que en el mundo son millones, millones de millones. Allí en su comunidad son miles de personas, pero ¿cuántos están cerca? ¿Cuántos se han acercado a la comunidad, a la iglesia? ¿Cuántos abren su corazón a su presencia? Son pocos, pero en esos pocos el Señor se manifiesta, en esos pocos que no piensan en grandezas, en esos pocos que tienen que ser como levadura, que está oculta en la masa. Esos pocos que son como una pequeña luz en medio de la oscuridad. O esos pequeños pocos que son como un puñado de sal para poder darle sabor a la vida. Y qué hermoso es, porque a veces en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de los sufrimientos, de las angustias, estamos ahí pendientes de ir a la comunidad, de ir al grupo de oración, de ir a la celebración eucarística. Y vamos porque buscamos el apoyo de nuestro Señor, el pastor. Buscamos que Él nos ayude, que nos saque adelante. Y eso es lo que el Señor quiere a través de esa presencia quizás no numerosa de personas, pero sí con un corazón dispuesto y un corazón confiado en Dios, confiado en su misericordia y en su protección. Por eso el Señor Jesús da con ternura ese acercamiento a nuestra vida a pesar de las circunstancias que vivamos. Mi pequeño rebaño o mis ovejas, ovejas mías, no tengan miedo. Es lo primero que marca esta palabra del Señor en San Lucas. Esa es la palabra que nos dice, no tengan miedo, Él es nuestro pastor. Él es el que está delante, Él es el que está en medio y Él es el que está detrás de todo su rebaño. Y nuestro Señor sigue en esa palabra diciendo, mi Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Son palabras de Jesús. Nuestro Señor nos dice, el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Sí, porque el reino, o mejor el reinado de Dios, es el gran regalo que el Padre nos ha traído a través de Jesús. Cuando el Señor entra en nosotros, cuando Jesús entra en nuestra vida, todo cambia. Lo que en esta vida lo tenemos por valor es superado por un valor superior. Es decir, que cuando el Señor entra en nuestro corazón, cuando el Señor nos hace sentir esa experiencia de que Él es un Dios vivo y verdadero, parece que todas las demás cosas que nosotros considerábamos tan valiosas se ubican en su puesto que les corresponden, porque hemos encontrado la perla de mayor valor. En este reino de Dios, mis queridos hermanos, su presencia es la que cambia todo en nuestra vida.
es la que viene a darnos el sentido verdadero de la vida. Es la que nos da sentido en que sabemos que es mejor dar que recibir, que es mejor compartir que acumular, que es mejor servir que dominar. ¿Y esto para qué? ¿Para amargar nuestra vida? No, claro que no. Nosotros damos, sabemos que dar es mejor que recibir, sabemos que compartir es mejor que acumular y sabemos que servir es mejor que mandar, que dominar. Esto al contrario no es para hacernos la vida imposible, sino que nos da alegría, nos da gozo, nos da una libertad interior a través del compartir, a través del dar, a través del servir. Nosotros nos sentimos completamente realizados como personas. Por eso es maravilloso cuando usted decide ser un servidor de Dios, porque ha aprendido que es más valioso dar que recibir. Ha aprendido que es más valioso compartir que acumular. Ha valorado que es más beneficioso servir que mandar. Esta es la maravilla del reino de Dios. Nada de lo humano queda sin sentido. Todo se llena de plenitud en ese reino de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor comenzó con esta palabra diciendo: ovejas mías, mis pequeñas ovejas, mi pequeño rebaño, no tengas miedo. Mi Padre ha decidido darles el reino. Y es que en verdad es a los sencillos, a los humildes de corazón, a los que el Señor les revela, les da a conocer las maravillas de su reino. Hemos de ser personas que con confianza, hemos de ser personas con sencillez de corazón, con apertura a la guía, a la dirección de nuestro buen pastor, el Señor Jesús. Mis queridos hermanos, y ser cristiano es no dejar las cosas a medias. Jesús no se conforma con que seamos un poco personas o medio persona. No, Él quiere que seamos hombres o mujeres en su sentido a la medida de Jesús. Quiere que seamos perfectos. Por eso cuando vamos a la Santa Misa, a la Eucaristía, ahí y cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace presente una realidad que está siempre en nosotros. Aunque no la miremos, es la presencia de Dios como un don total que me capacita para darme totalmente y alcanzar de ese modo mi plenitud. Es decir, cuando comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo, recibo la presencia de Dios total, como un don total, que me capacita para darme totalmente esa plenitud en mi vida. Por eso el evangelista San Lucas nos dice que buscar el reino de Dios se tiene que pedir, se tiene que exigir al cristiano no desear las mismas cosas que desean y tienen los poderosos de este mundo. La gente poderosa de este mundo quiere dinero. La gente poderosa de este mundo quiere poder. La gente poderosa de este mundo quieren mandar, quieren dirigir. Pero nosotros como creyentes, como servidores de Cristo, no vamos a exigir eso, no vamos a buscar eso. El reino de Dios exige otros comportamientos. Por eso las parábolas que presenta el Señor a través de este Evangelio de San Lucas sobre la vigilancia y sobre la fidelidad vienen a ser como el comentario a las actitudes que debemos de tener en la búsqueda de ese reino o en el estar en el reino del Señor. Es una llamada de responsabilidad en todos los órdenes, pero especialmente Dios nos llama a la responsabilidad de saberse en la línea de que la vida tiene una dimensión espiritual
que va más allá, sabiendo que hay que ponerse en las manos de Dios. Hay una parte en la Escritura, cuando habla de estas parábolas, habla unas frases el Señor en esta Escritura, cuando dice, dichosos los criados, a quienes su amo al llegar los encuentre despiertos. Fíjese bien, dichosos los criados, a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Aquí, en esta palabra, son declarados dichosos todos los que son capaces de vigilar siempre. Yo como discípulo, usted como discípulo del Señor, todos los que nos consideramos seguidores del Señor, deberíamos de equiparnos de la paciencia. Deberíamos de equiparnos con el aguante, con la constancia. Es decir, que nosotros como servidores del Señor, como seguidores de Cristo, debemos recordar siempre que Jesús va a regresar. Debemos recordar siempre que la vuelta de Jesús exige la confianza en Él, pero también exige el que estemos atentos, el que estemos vigilantes, porque su venida es imprevisible, es decir, cuando usted menos lo espere, vendrá el Señor. Entonces hemos de estar con confianza, sí, en que Él va a volver, pero también vigilantes, atentos a todos los hechos de nuestra vida, a las cosas que hacemos en nuestra vida. El mismo hecho de vigilar tiene que producir en nosotros una experiencia de una verdadera dicha, de un verdadero gozo, de una verdadera bienaventuranza. Por eso se nos invita a que vivamos la experiencia de las bienaventuranzas en la vigilancia, en estar esperando al Señor glorioso, que tiene que venir como una acción maravillosa de su amor para nuestra vida, pero tiene que ser un atributo propio de nosotros los discípulos, saber esperar, saber tener aguante, no perder la calma, saber que Dios puede tardar, pero viene, porque 1000 años para Él son como un día, y un día son como 1000 años, pero Dios viene. Por eso el Señor dice en su palabra, vigilen, manténganse atentos, vigilantes. El Señor nos propone esa tarea de vigilar, sí, estar preparado cuando el Señor venga. Pero la espera que nosotros debemos de tener debe de ser alegre, debe de ser con fidelidad, debe de ser con ilusión de que Dios viene. No vaya a pasar como la persona que habla en la Escritura, cuando dice que aquel hombre, pensando de que su amo no iba a regresar, de que su amo no iba a venir luego, se puso a tomar, se puso a hacer las cosas contrarias, se puso a hacer las cosas diferentes a lo que el Señor estaba esperando. Dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado, dice la Escritura. Entonces dice, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentre cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Sí, mi querido hermano, tenemos que estar vigilantes, atentos, que nuestras actitudes sean diferentes. No pensemos como piensa la gente que no cree en Dios, la gente que está lejos del pensamiento de Dios.
gente que muchas veces piensa que en este mundo es todo y que entre más trabaja y entre más come y entre más bebe y más se divierte y más le da rienda suelta a los instintos de su vida, de su carne en la vida. No, no puede ser eso en nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo. Dichoso, dichoso el criado, dichoso aquel que lo encuentra el Señor preparado, el criado que sabe que eso es lo que Dios quiere y se prepara, será bienaventurado, será dichoso. Yo quiero recibir felicidad, yo quiero recibir dicha y felicidad cuando Dios venga, cuando Dios esté conmigo, entonces que pueda decirme, pásale, gózate con mi presencia, gózate acá conmigo, gózate aquí en el reino. Mi padre ha decidido darles el reino. Te portaste bien, bendito sea Dios. Hermano, no nos cansemos, no perdamos la confianza. Yo dije ser cristiano es no dejar las cosas a media. Es de exigirnos nosotros mismos, es de ser responsable con cada actitud que tenemos en la vida. Por eso dice el Señor, dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentra despiertos. Son declarados dichosos esas personas que somos capaces de vigilar siempre. Debemos de equiparnos con paciencia. Yo sé que las cosas en la vida no están tan fáciles. Yo sé que en este mundo las tentaciones están a la orden del día. Yo sé que las tentaciones las encuentra a la de izquierda, a la derecha, al frente, atrás, por donde sea, lo rodea muchas veces la acción de la tentación. Pero tenemos que tener la seguridad de que el Señor es nuestro pastor, que nuestro Señor está al frente guiándonos en la batalla, que el Señor va al frente guiándonos en el camino, que está en medio fortaleciendo nuestro espíritu, que está en medio nosotros dando la fuerza, el ánimo para seguir avanzando adelante en el caminar hacia ese reino, que está atrás de nosotros cuidándonos, protegiéndonos de todas nuestras debilidades. Por eso tenemos que tener esa experiencia de mantenernos vigilantes. Es estar preparado con alegría, con ilusión. Ustedes estén como los hombres que aguardan, dice, a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermosa esta palabra del Señor. El Señor espera que usted y yo estemos bien despiertos y bien despiertitos para poder contarnos su bonita experiencia. Él quiere que de alguna manera usted y yo participemos de la fiesta, de esa fiesta de su amo. Y lo increíble es que nuestro Señor, al llegar, según la parábola, debe de estar cansado, con ganas de irse a dormir, pero al ver la espera fiel y gozosa de su criado, dice la Escritura que se pone a servirle. Es decir, valió la pena esperar. A esta espera en el amor, Jesús responde con una generosidad. Él se pone a servirnos. Debemos de estar en ese gozo y en esa confianza para que el Señor nos dé participación de la alegría de su boda del reino de los cielos. Jesús responde con generosidad cuando nosotros con amor, con confianza esperamos. Dice que mientras le sirve, Él les fue contando su experiencia, lo bien que había pasado. Y aquellos buenos criados, dice la Escritura, disfrutaron de la alegría y la fiesta de su Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros al final de nuestro servicio, al final de todo nuestro apostolado, al final de nuestro trabajo en la obra de Dios, cuando no hayamos perdido la confianza, cuando no hayamos perdido la espera en el Señor, cuando
lleguemos hasta al final de nuestra vida, lleguemos hasta el final de nuestra existencia con la confianza plena de que el Señor nos espera, de que el Señor está con nosotros. Cuando lleguemos al final, vamos a gozar de la misma presencia del Dios de la vida, del Dios Todopoderoso. Y va a ser una fiesta donde ese servicio con amor nos dará a nosotros ese servicio de parte del Señor a nuestra vida. Jesús dice, llama a sus discípulos a que estén en una vigilancia constante. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que estemos vigilantes? Mis queridos hermanos, porque Dios está pasando. San Agustín tenía una frase hermosa que decía, tengo miedo de que Dios pase y yo no me dé cuenta. Sí, porque la distracción puede hacernos perder el paso de Dios por nuestra vida. Dios está pasando a cada minuto, a cada segundo de nuestra existencia. Dios está pasando en nuestra vida y tenemos que captar el paso de Dios. Por eso Jesús llama a sus discípulos a una vigilancia constante, porque Dios pasa continuamente por la vida. Dios está pasando minuto a minuto, segundo a segundo, décima de segundo a décima de segundo, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, semana tras semana. Dios pasa continuamente por nuestra vida. Y señala las formas de vivir bien esta vigilancia, el Señor. Dice el Señor en su palabra, en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas. Sí, este es el camino, en primer lugar. Ceñidos los lomos es una imagen que recuerda la actitud del peregrino, que está dispuesto a emprender el camino, es decir, no está descuidado, está preparado. Cuando habla la palabra ceñidos los lomos, significa estar preparados. Y eso significa la actitud del peregrino que estaba dispuesto siempre a emprender el camino. Entonces, Jesús nos dice que estemos preparados, es decir, no echar raíces en situaciones cómodas y tranquilizadoras, sino abandonarnos, de abrirnos con sencillez y con confianza al paso de Dios en nuestra vida. Abrirnos con confianza a la voluntad de Dios, que nos va guiando y que nos va guiando hacia la meta sucesiva, es decir, hacia su propio gozo, al gozo de su Señor. Nos va guiando hacia el gozo de Él. El Señor siempre está caminando con nosotros. Nos va acompañando de la mano. Nos va tomando nuestra mano para guiarnos, para que no nos equivoquemos en este camino que yo sé, mis queridos hermanos, no es tan fácil. Yo sé que este camino es difícil, pero no es imposible de caminar cuando caminas tomados de la mano de Jesús y de María. Cuando caminas tomados de la mano de Jesús y de la Santísima Virgen María, caminas seguro por el camino que conduce a la tierra prometida. Estemos atentos a observar, a practicar los preceptos del Señor. Seamos tal como Él nos ha dicho, permanezcan en actitud de servicio, conserven encendidas sus lámparas, que no se apague el fuego. Sean, dice, como los que esperan la llegada de su amo a su regreso de boda, para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame a la puerta. Dichosos los siervos, que a su llegada el amo los encontrará en vela. Sí, tenemos que permanecer en esa actitud de servicio. Si usted todavía no se ha integrado a su parroquia, a su comunidad, si todavía no ha vuelto a su parroquia, intégrese,
si ya su parroquia ha abierto de alguna manera presencial, acérquese a su parroquia. Póngase en actitud de servicio. Póngase en actitud de servicio si puede hacerlo en este próximo día o los próximos días. Magnífico. Recuerde que el día del Señor llegará. Que Él no nos encuentre preocupados y enredados en otras cosas, pero si nos encuentra en su servicio, si nos encuentra enredados en su amor, en su misericordia, si nos encuentra haciendo de nuestra vida una vida de servicio en pro de los demás, en pro de las necesidades de los otros en nuestra comunidad. Bendito sea Dios. Tenemos que permitir que la luz de Dios brille y resplandezca en cada obra que nosotros hagamos. Que la luz de Dios brille y resplandezca y nos conduzca de la noche a un mundo de luz y de caridad. Que nos haga lámparas encendidas, que nos hagan torchas que iluminemos el mundo. Esperemos, sepamos esperar con prudencia, con confianza, la llegada repentina del Señor. A fin de que cuando Él llame a la puerta, quiere decir que nuestra fe esté despierta para recibir del Señor la recompensa de nuestra vigilancia. Si nosotros observamos estos mandatos del Señor, si nosotros conservamos estas advertencias que nos hace el Señor en la palabra, si nosotros manifestamos y cumplimos con los preceptos que nos da el Señor, le aseguro que las astucias engañadoras del acusador no llegarán a nuestra vida. No nos van a llegar en nuestros sueños. Hay gente que sueña que el enemigo se la lleva. Yo les diría, manténgase en los mandatos de Dios. Conserve las advertencias de la Escritura, de la palabra de Dios. Manténgase cumpliendo los preceptos que nos ha dado el Señor. Y le aseguro que usted dormirá tranquilo. Su conciencia estará tranquila. No la acusará su conciencia de pecado, porque estará con confianza, con paciencia, en la vigilancia, en la espera constante de su Señor. Nosotros seremos reconocidos como siervos vigilantes. Y como dice la palabra, reinaremos con Cristo triunfante. Yo le diría, mi querido hermano, abra su corazón. Manténgase en esa sintonía con Dios. Manténgase en esa presencia del Señor. Pregúntese, hoy, en esta hora, pregúntese, ¿tengo con Jesús un trato cordial, cercano, propio de buenos amigos? Si no es así, manténgase con Jesús como un amigo, cercano. Confíe que Él volverá, que Él llegará el día que usted menos lo espere. Por eso no pierda su confianza, no pierda su fe, no pierda la paz. Manténgase vigilante. Pregúntese en este momento si le gusta esperar al Señor, si le gustaría esperar al Señor con alegría y el cariño de un enamorado. Si no es así, yo le diría, reenamórese de nuevo del Señor. Dele el corazón al Señor. Dios quiere llenarlo a usted de su gracia, de su paz, y quiere decirle las palabras al principio. Mis pequeñas ovejas mías, mi pequeño rebaño, no tengas miedo. Mantente vigilante, mantente con confianza, que mi Padre ha decidido darles el reino. Padre Santo, yo te doy gracias,
Te alabo y te bendigo por este momento. Gracias por recordarme, Señor, que no he de perder la paz, la confianza en ti. No la tengo que perder. Pase lo que pase, venga lo que venga, en medio de cualquier circunstancia, tengo que tener la seguridad de que tú eres mi pastor, de que tú estás delante de mí para guiar mi vida, de que tú estás en medio de mí, en medio de mi familia, en medio de mis problemas, para darme solución, para fortalecerme, para animarme, para conducirme por el camino de la vida. Que tú estás, Señor, atrás de mi vida, atrás de la vida de mi familia, para cuidar a aquellos que estamos débiles, para cuidar que esas debilidades nuestras no nos tumben, no nos tiren, sino que nos hagan fuertes, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el alfa, eres el omega, eres el principio, el fin, eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendícelo con alegría, bendícelo con gozo, con esperanza, pero sobre todo con confianza y vigilancia constante, para esperarte a ti, oh Dios eterno de la vida. Padre Santo, Padre amado, te he clamado todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.